Bien, para continuar les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 4 y de acuerdo a nuestra materia sobre el derecho civil, nosotros estaremos hablando hoy sobre las sucesiones y la empezaremos a definir como la sustitución de una persona en los derechos transmisibles de otra. Por supuesto, hablaremos de esto siempre que sea mortis causa, es decir, después de la muerte. Una subrogación de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejado a su muerte por otra. Cualquier cuestión que se hable donde no exista esta cuestión sobre mortis causa no será llamado sucesiones. En esta pequeña diapositiva, pues hacemos un pequeño resumen sobre esta cuestión del derecho de las sucesiones. Y por lo tanto, dentro del derecho privado, el derecho sucesorio se relaciona con los campos del derecho civil por tener instituciones comunes afines. El derecho de personas, el nacimiento, la capacidad, el domicilio, la ausencia y la muerte. El derecho de familia, el vínculo consanguíneo, el matrimonio, la adopción. Los derechos reales es un modo de adquirir las cosas. Derechos de obligaciones. Las obligaciones son también un objeto de transmisión. Y como acto jurídico, sus normas son aplicables a los testamentos. Es decir, iremos hablando también aquella formalidad y legalidad exigida por la ley dentro de nuestros testamentos. Ahora bien, la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Es decir, aquí lo único que estamos dejando es a la persona con quien contaba esta acumulación de derechos y obligaciones, por supuesto, lo cual más adelante llamaremos como una masa hereditaria. Ahora bien, para reconocerlo, pues explicamos algunos elementos para reconocer dentro de la sucesión. El causante, conocido como el decujus, es el sujeto activo que puede fallecer dejando testamento o ab intestato, es decir, o deja testamento y si es ab intestato no hay testamento. El segundo punto, los sucesores que pueden ser herederos, legítima o los legatarios, tercio libre de disposición, ya especificaremos de qué se tratan. La masa hereditaria, pues son los conjuntos de bienes, derechos y obligaciones objeto de la transmisión. Por lo tanto, nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas define que pues también la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley y hace la primera clasificación que nosotros vamos a ocupar, que es decir, la primera es sucesión testamentaria y la segunda es sucesión legítima o también conocida como intestamentaria. Hablaremos de la primera, es la sucesión testamentaria, y en esta, por supuesto, es donde existe un testamento como tal, y algunas de sus características, pues, son que el procedimiento encaminado a transmitir derechos y o bienes a una persona capacitada jurídicamente por parte de otra que murió puede realizarse de dos maneras, la testamentaria e intestamentaria. La testamentaria es aquella en la que se actualiza lo dispuesto de un testamento por su parte y la sucesión testamentaria se caracteriza por la carencia del testamento. Las obligaciones contraídas por el difunto son parte del proceso sucesorio, por ejemplo, las deudas deben ser liquidadas con la masa hereditaria objeto de la sucesión. Aquí hablamos sobre esta cuestión de obligaciones, donde sí interviene pues en la posibilidad de que de la misma masa hereditaria, es decir, de los bienes que se hayan dejado, se subsanen esas obligaciones que fueron contraídas en vida por el decujus. Ahora bien, dentro de esta misma cuestión, hablar del testamento específicamente es decir que es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y de derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Un testamento solo puede ser inscrita por esta persona que es llamada o reconocida como el decujus, es quien fallece, y no puede haber otras voluntades inmersas dentro de su misma acción realizada dentro de un testamento, o esto ocasionaría que fuera nulo y procederíamos de forma distinta. Ok, de la capacidad para testar, es decir, quienes pueden realizar un testamento. Y encontramos que la capacidad para testar, según el artículo 1291, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de ese derecho.
Según el artículo 1292, están incapacitados para testar los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres, los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Ya conocemos aquellas particulares sobre las características de la capacidad jurídica y dentro de esta misma capacidad jurídica nosotros vamos a poder reconocer que la edad para atestar, según nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, efectivamente la da a partir de los 16 años. Por supuesto, con otros requisitos que deberán ser, ¿no?, llevados a cabo de acuerdo a la formalidad que exige la ley, dependiendo del tipo de testamento. Ahora bien, para que también dentro de este testamento pueda existir esta obligación sobre la sucesión y los derechos que puedan pasar a un sucesor, pues entonces hablamos de herederos o legatarios y ellos también deben tener una capacidad para ser llamados herederos. Por lo tanto, de la capacidad para heredar, el artículo 1298, todo sujeto de derecho de cualquier edad que sea, tiene capacidad para heredar y no puede ser privado de ella de un modo absoluto. Pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, puede perderla por alguna de las causas siguientes. Dentro de estas formalidades podría ser la falta de personalidad, 2, por algún delito, 3, por presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del mismo testamento, falta de reciprocidad internacional, quinta, utilidad pública y sexta, renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Para que podamos diferenciar cómo es que también dentro de nuestra legislación hace llamarse como heredero o legatario, pues encontramos que el primero es el sucesor en una herencia a título universal y el segundo es una persona favorecida con un legado, es decir, a título particular. Un ejemplo muy práctico que podríamos oponer, es decir, cuando en un testamento se describe a una sola persona como heredero, pues básicamente un solo heredero, de acuerdo a toda la masa hereditaria del decujus. Y un legatario es, por ejemplo, quien le comparte una particularidad específica e individual dentro del mismo testamento. Como decir, bueno, en cuanto a tal persona, pues se le dejará un tal bien mueble o inmueble y en este sentido podría ser un coche y por lo tanto esa es únicamente una sola cuestión dentro de la masa hereditaria. Por lo tanto sería un legado. Ahora bien, una pequeña clasificación que nosotros encontramos dentro de nuestro mismo código de aquellas clasificaciones que se contienen en cuanto al testamento. Y en cuanto a su forma, puede ser ordinario o especial. El ordinario, reconocido como el público abierto, segundo, público cerrado y el hológrafo. El artículo 1486, el especial puede ser privado, militar, marítimo y el realizado en país extranjero. Cada una de estas particularidades y características dentro de cada una de las formas que acabamos de explicar, las veremos después en nuestra siguiente clase. Ahora bien, hablaremos de la sucesión intestamentaria, es decir, la legítima, donde la especificamos como aquella donde no se contiene testamento. Por lo tanto, una herencia legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o ha perdido su validez. 2. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. 3. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. 4. Cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Ahora bien, cuando dentro de este tipo de acciones no existe un testamento de cómo llevar a cabo una repartición de una masa hereditaria, entramos en cuenta que hay que estudiar esta sección anterior en el capítulo o la materia más bien en Derecho Civil 1 sobre las cuestiones del parentesco. Dentro de este parentesco, pues también se basa esta sección sobre quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima. Y en primer punto tenemos a los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales,
dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina y el concubinario. 2. A falta de los anteriores, heredará el fisco del Estado. Y como referencia, el parentesco de afinidad no da derecho a heredar. Así que básicamente solo pueden ser aquellos parientes de versión consanguínea. Ahora bien, ¿qué encontraremos dentro de nuestro código también? Las distintas formas en las que se manejan y se obtienen los requisitos y la formalidad requerida ante la ley durante un juicio sucesorio legítimo. Están disponibles los capítulos de la sucesión de los descendientes, la sucesión de los ascendientes, de la sucesión del cónyuge, de la sucesión de los colaterales, de la sucesión de los concubinos y de la sucesión del fisco del Estado. Claro que el fisco del Estado participará cuando no se encuentren herederos o legatarios en cualquiera de las dos formas de sucesión que hemos hablado. Con esto terminamos y los espero para nuestra próxima sesión. Gracias por su atención.